Pues estoy muy nervioso, hay unos segundos. Los niños con nuestra maestra Itzem. Y vamos a comenzar en esta mañana, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta en el púlpito. Como saben, la sesión anterior tuvimos que ponerla en pausa. Por ahí traíamos el plan de que intervinieran a mi esposa. Y ya estábamos ahí, bien curioso, ya estábamos dentro del centro médico y todo, ya estábamos esperando para ingresar y todo. Y nos llaman los médicos y nos dicen que iba a haber un trasplante a nivel nacional de, yo me acuerdo que dijo hígado el médico, pero no sé si haya trasplantes de hígado, yo no lo sé, yo me acuerdo que dijo hígado. ¿Sí? Ah, mira, hermana Isa, gracias. Precisamente dijo que era un trasplante de hígado, donde iban a tomar a una persona en la Ciudad de México y a la que se lo iban a poner estaba aquí en Guadalajara. Entonces decía, un trasplante de esa índole toma como menos 12 horas en realizarse, como menos, porque tienen que quitar el órgano y en lo que lo trasladan, y en lo que viene en el avión, y en lo que llega aquí, y todo, pum. Entonces todos los médicos que van a intervenir a tu esposa, pues van a estar ocupados en eso, y pues nos cancelaron. Entonces, pues por esa razón no estuvimos aquí la sesión anterior, pero gloria a Dios, hoy continuamos y hasta que confirmemos de nueva cuenta bien cuando tenemos de nueva cuenta la fecha, pues vamos a tener otra pausa probablemente en nuestra enseñanza. Pero vamos a dar continuación en donde nos quedamos. Vámonos como siempre, ya saben, Primera de Pedro 4, el versículo en el que vamos a comenzar en esta mañana, si Dios nos concede, es 4:15, y vamos a ver del 4:15 al 19. Primera de Pedro 4:15 al 19. Con esto, si Dios concede, ya terminaríamos el capítulo 4 y estaríamos ya entrando al último capítulo, que es el capítulo 5. Entonces, bueno, 4:15, le voy a dar lectura, me siguen por favor con la vista, hermanos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Pues entonces vamos a ver hoy lo que es el padecimiento como un verdadero cristiano. Ciertamente pues vamos a tener padecimientos por causa de nuestro Señor, pero bueno, básicamente ese es el tema, ¿no? Nos quedamos en la sesión anterior, recordarán que vimos acerca del fuego, de las pruebas por las que tenemos que pasar como creyentes, y el objetivo era que nuestros corazones sean purificados, sean probados, sean limpiados, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra a Dios. Eso fue lo que vimos en la sesión anterior, que cada vez que nosotros padecemos, Dios tiene un propósito en este padecimiento, en lo que vivimos, que es básicamente crecer en santidad. No hay otro propósito. Padecemos, crecer en santidad. Padecemos, crecer en santidad. Padecemos, crecer en santidad. No es padecer y a ver cuál es el objetivo, por qué Dios me hace esto, no. Padecemos, crecer en santidad. E incluso vimos que aquellos que están sin Cristo, cada vez que padecen, lejos de glorificar a Dios, blasfeman contra Dios. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué Dios me haces esto? ¿Quién? ¿Yo qué hice? Si yo soy bien buena persona, ¿yo qué hice? Y hay veces que hasta se atreven a proferir maldiciones contra Dios. Entonces, lamentablemente así son los que son inconversos. Ahora también que algo vimos fue que los padecimientos, cuando vienen dentro del núcleo de la familia cristiana, lo que van a ocasionar, lo que nos van a llevar es a que nuestra familia cristiana se una más. ¿Por qué? Porque como hermanos en Cristo nos amamos, nos apoyamos y el amor nos fortalece. Entonces, en el padecimiento, como gracias a Dios somos renovados, somos regenerados, tenemos esta empatía, esta sensibilidad de compadecernos. Si nos compadecemos de los que están sin Cristo, nos compadecemos más de aquellos que amamos, nuestra familia, nuestro núcleo. Entonces eso nos va a fortalecer aún más. Y puede que seamos atacados por las experiencias, por ser cristianos podemos ser difamados, atacados, molestados, pero ciertamente si resistimos vamos a traer la gloria a Dios por eso. Bueno, y básicamente fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces vamos a comenzar en esta mañana para darle continuidad. Como ven, venimos de una porción en la que estamos estudiando acerca de los sufrimientos y los padecimientos. Y uno pensaría, oye, Pedro entonces está siendo muy redundante con lo que vamos a ver ahora, pero no, sí y no. Es como un refuerzo, es como repetirnos una y otra vez algo
para que nos quede muy claro. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, le doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias, Padre mío, por guardarnos, por protegernos, por darnos la vida, Señor, la salud, por permitirnos ver este amanecer. Gracias, Padre, porque por medio de las lluvias, Señor, ya la tierra reverdece, y por medio de ese verdor, Señor, sabemos que el alimento comienza a abundar. Gracias, Padre eterno. Quiero usted tener misericordia de aquellos quienes aún siguen aguardando las aguas, Padre, para que también caigan en sus tierras, Señor, y puedan también beber, Señor, y alimentarse juntamente sin tanto problema. Le agradecemos, pues, por permitirnos existir, Señor, por este día y por la oportunidad que nos da de conocerle un poco más. Quiera, por favor, usarme en esta mañana, Padre, para que hable su palabra y no mis ideas ni mis pensamientos, y a todos y cada uno de quienes estamos aquí reunidos, Señor, tener sabiduría para poder comprender su palabra. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si ustedes prestan atención, es asombroso lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro está comparando el asesinato, está comparando el ser homicida, pues el ser ladrón, junto con ser un malhechor. Pero aquí es lo característico, que dice entrometerse en lo ajeno. Entonces Pedro está poniendo al mismo nivel el entrometerse en lo ajeno, es decir, ser chismoso, para acabar pronto. Ser chismoso que ser homicida. Meterte en las cosas que no te interesan, que no te importan, con un homicida, con un ladrón. Muchas veces nosotros consideramos que hay pecados más fuertes que otros, y sí, ciertamente cada uno de los pecados son malos, y hay algunos que tienen un poco de más peso que otros. Pero aquí algo que nos está diciendo Pedro es, incluso el entrometerse en lo ajeno es muy similar o está al mismo nivel de ser un asesino. Fíjense. Entonces él nos está llamando a que no nos entrometamos en lo ajeno. Y aquí es algo que francamente para mí es precioso. ¿Por qué es precioso? Cuando nosotros le hablemos a alguien más. Vámonos a Isaías 64:6. Isaías 64:6. En la palabra nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando leemos este versículo, ciertamente comprendemos que nuestras obras son malas, que como hombres somos malos. Pero no solo eso, sino también comprendemos que nuestras obras son como un trapo de inmundicia para Dios. Y aquí es donde está lo precioso, hermanos. Que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, si aún no lo hacemos, lo podemos hacer de esta forma. O puede ser un elemento para ustedes para predicar de esta forma el Evangelio. ¿Cómo? Hay personas que dicen: yo he pecado tanto en mi vida y he cometido cosas imperdonables. Dios no me puede perdonar. Pero gloria a Dios, sí nos puede perdonar. Y esta es la parte en la que nos dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto entonces, hermanos? Significa que para Dios mi peor obra, si soy asesino, si soy un malhechor, si soy un maleante, si soy un ladrón, si soy un mentiroso, si soy un idólatra, es una muy mala obra y es inmundicia para Dios. Pero también mi mejor obra, cuando estoy sin Cristo. Mi mejor obra, es que es una persona muy recta, es una persona que va todos los días a misa, es una persona muy moral, siempre lo ves muy recto, muy acatado, y todo dice que lo hace para Dios, pero está sin Cristo. Entonces esa obra también es un trapo de inmundicia para Dios. Están al mismo nivel porque están sin Cristo. Entonces esto es lo hermoso, que significa que cuando Cristo dice que Él nos puede perdonar y que Él nos limpia de todo pecado y que no hay pecado que Él no pueda perdonar en este sentido, podemos comprender cuán glorioso es Dios. Entonces por esta razón es que vemos que aquí como Pedro está diciendo, hey, no te entrometas en lo ajeno, es similar a ser un asesino, porque al final de cuentas son obras de hombre. Pero bueno, más que eso era como un paréntesis en cuanto a que lo podemos utilizar para evangelizar a alguien. Y si partimos de ahí, le explicamos a una persona, ¿sabes qué? No hay pecado que Dios no perdone, es decir, Dios te puede perdonar, recibe su gracia. Por ahí podemos comenzar. Pero más que esto, Pedro también nos está diciendo, básicamente cuando él dice, no sufras por entrometerte, no sufras como homicida, no sufras por tus obras, es lo que él está diciendo. No sufras por tus obras, no sufras por causa de tus pecados. Entonces, debemos de comprender una cosa, y es que Dios jamás nos va a probar con nuestros pecados. Jamás Dios nos va a probar con nuestros pecados. Hay quienes dicen, híjole, es que la tentación es fuerte y Dios me está probando con la tentación. No.
Dios no nos tienta. Recordemos Santiago 1.13. Vamos a Santiago 1.13. Santiago 1.13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, deseo, concupiscencia es igual a deseo, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Primero, que Dios no nos tienta por medio de nuestro pecado. O sea, habrá quienes digan: híjole, es que Dios me está mandando una prueba para ver si miento o no miento. No, no te va a probar por tu pecado. Dios me está mandando una prueba para ver si me entrometo aquí y meto mi cuchara a ver y andar opinando. Dios no te va a tentar de esa forma, no te va a probar de esa forma. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo. Y esto es muy fácil de comprenderlo. ¿Cómo? Vamos a poner este ejemplo. Para mí, vamos a suponer que es muy fácil, o yo tengo una facilidad para decir groserías. Tengo una facilidad para decir groserías. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a venir a mi vida cosas que me van a hacer brotar las groserías. No voy a tener un dominio propio de mí y no voy a tener control. Pero estas cosas que van a venir a mí son por parte de mi deseo. Y a lo mejor si estas cosas vienen a ustedes y ustedes no tienen la concupiscencia de decir groserías, no lo van a decir. Pero vamos a poner un ejemplo. A lo mejor hombres que de pronto dicen: yo siento un deseo carnal por ver mujeres. Pues van a venir. Pero no van a venir de parte de Dios. ¿Sabemos quién las envía? El tentador. Por eso es el tentador. Él es el que nos tienta con estas cosas. El tentador. Entonces, no significa que una concupiscencia de un hermano o de una hermana sea la misma concupiscencia de otro hermano o de otra hermana. Cada uno es tentado de su propio deseo. Pero tener presente que nosotros debiésemos estar orando a Dios para que nos santifique en este pecado. Que Dios nos estar orando: Señor, y ser claros con Dios. Muchas veces puede que nos dé pena o puede que seamos ambiguos en nuestras oraciones y digamos: Señor, tú sabes mi pecado. No. Confiesa tu pecado. Por eso dice la palabra confiesa. Entonces, habla, declara a Dios cuál es tu pecado. Señor, usted sabe que mi pecado es este. Señor, declarándolo detalladamente: Señor, le ruego por favor, quite de mí este pecado, por favor, santifíqueme, Señor, por favor, límpieme, Señor. Y constantemente en oración, y van a ver, si es que ya lo han visto, yo estoy seguro que sí, cómo es que nos vamos limpiando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Así que ninguno de vosotros padezca, es decir, no le batalles conforme a tu concupiscencia, como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerte en lo ajeno. No andes batallando por causa, o no padezcas por causa de tu concupiscencia o de tu deseo. ¿Por qué? Porque ciertamente un cristiano nunca debiera estar atrayendo sufrimiento sobre sí mismo por hacer las cosas malas. Nunca deberíamos de sufrir por hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque debiésemos de estar evitando hacer cosas malas. Ciertamente no hay gloria para Dios en estas cosas, sino solamente vergüenza. Vergüenza y nada más que debiésemos sentir. Y eso viene con parte de lo que es el arrepentimiento. Recordemos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer algo y sentir pesar. Me da vergüenza, híjole, hice esto, Señor, perdón por fallarte, perdón. Y muchas veces nosotros pensamos que a lo mejor somos los únicos y somos los peores cristianos. ¿Por qué? Porque a cada rato le fallo a Dios y a cada rato, ¿y con qué cara voy a venir ante Dios y le voy a decir: Señor, perdóneme otra vez por lo mismo, le pido perdón? Hagámoslo, porque es el objetivo. Todos estamos en la misma olla, todos vamos a seguir cayendo, todos vamos a seguir pecando, todos vamos a seguir con vergüenza en nuestra vida, pero el objetivo es venir ante Dios para que Él nos limpie. Bueno, entonces, finalmente, como un apunte ahí en cuanto al entrometerse en lo ajeno, Proverbios 11:9. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados por la sabiduría. Entonces, gloria a Dios, hemos sido justificados y somos librados con la sabiduría, quien es Cristo Jesús. Entonces, busquemos a Cristo Jesús y no dejémonos llevar, si es que tenemos el pecado de entrometernos en lo ajeno, por nuestra boca para dañar a nuestro prójimo. Bueno, entonces eso es 1 de Pedro 4:15. Vámonos con 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Entonces, hasta aquí vieron o vimos que si una persona está sufriendo por causa de su pecado, debiera de tener vergüenza. Pero aquí dice claramente Pedro, pero si padeces como cristiano, entonces no debieras de tener ninguna vergüenza. Y es claro, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es que estamos exaltando el nombre de Dios, si estamos padeciendo como cristianos. Y que precisamente nuestro padecimiento va a traer gloria a Dios por ello, por nuestro sufrimiento. Ahora, incluso la vergüenza puede llevarnos a perder negocio, familia, amigos, trabajo, hijos, padres, incluso calumnias, odio o hasta la muerte. Tengamos esto presente, hermanos, y fue parte de lo que vimos en la sesión anterior, que fue que ninguno de nosotros como creyentes vamos a sufrir al mismo nivel que sufrieron los apóstoles. ¿Recuerdan que vimos eso? Que los apóstoles fueron los que fueron elegidos para sufrir como ningún otro hombre, ningún otro creyente. Y nosotros no vamos a llegar a sufrir como un apóstol, eso es cierto, pero sí vamos a sufrir por Cristo e incluso pudiésemos llegar a la muerte misma. Entonces, tener presente que el camino del cristiano, del creyente, va a ser de sufrimiento para crecer en santificación y que este camino va a glorificar a Dios. Aquí hay algo importante que quiero destacar y es el nombre de cristiano. Recordarán que cuando dice, no recuerdo ahorita el pasaje, no está nuestro hermano Vic, hay un pasaje en el que dice el primer momento en el que se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Vale? En Antioquía, exactamente, en Antioquía fue el primer momento en el que se llamó cristiano al seguidor de Cristo, a los seguidores, a los discípulos de Cristo. Entonces, este nombre de cristiano, aunque estamos muy acostumbrados a verlo, y aun cuando hoy en nuestros días ya está tan desvalorado, porque lamentablemente está desvalorado, ¿por qué? Por causa del mundo que ha mal utilizado este título, pero tiene un gran peso. El nombre cristiano ciertamente es una identificación directa con Cristo. No hay más. No hay como que digas, eres cristiano, pero a lo mejor perteneces a esta secta, o eres cristiano y a lo mejor sirves a Satanás. Hechos 11:23. 26. Hechos 11:26, hermanos. Miren, vamos a verlo nada más para... Gracias, hermanos. Hechos 11:26. Hechos 11:26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Exactamente, se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Cristo. Entonces, el nombre de cristiano, hermano, debiésemos de portarlo con orgullo. Debíamos de estar diciendo, soy cristiano, pero no nada más decir, pues, soy cristiano. No, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, amo a Cristo, Cristo me salvó, estoy orgulloso de ser de Cristo, no tengo ninguna vergüenza en que tú me señales por ser cristiano, porque realmente es todo lo contrario, siento orgullo, me siento muy privilegiado, porque no por mí, sino por Él me rescató y hoy soy cristiano. Y bajo el nombre de cristiano, hermanos, es posible que glorifiquemos a Dios en todas las pruebas que vengan en nuestra vida. Vámonos a Ezequiel 36:16 y les voy a decir por qué es tan importante el nombre de cristiano. Ezequiel 36:16. En Ezequiel 36:16 dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones,
el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, esto que acabamos de leer forma parte del nuevo pacto. El único pacto en el que los gentiles formamos parte. Es el único pacto. No formamos parte de los demás pactos de Israel, pero de este sí, el nuevo pacto. Y en este, si ustedes prestaron atención, Dios dice claramente: esta obra tan maravillosa que voy a hacer, no la voy a hacer por causa de ti. No la voy a hacer por causa de que tú valgas algo. No lo voy a hacer por causa de que tú seas el mejor hombre o la mejor mujer, o el hombre más moral, o el hombre más recto, la mujer más recta, el personaje más destacado, y que yo no puedo estar sin ti. No lo voy a hacer porque yo ya sabía que tú me ibas a elegir desde antes de la fundación del mundo y por eso te salvé, porque dependo de ti, oh hombre. No. No lo hago por causa de ti. Lo hago por causa de mi santo nombre. Yo Jehová, dice el Señor. Es decir, que si Él está haciendo una obra en nosotros, si ahora Él nos ha puesto el título de cristianos y nosotros nos llamamos cristianos verdaderos, no cristianos falsos, toda obra que venga a nuestra vida, toda prueba, todo sufrimiento que llegue a nuestra vida y que padezcamos como cristianos, va a traer la gloria y la honra al nombre de Dios. Y Dios va a ser glorificado por medio de ello. Es precioso, si lo meditamos un segundo, el que estemos padeciendo un problema como cristianos, el que seamos perseguidos, el que la gente nos corra, el que la gente ya no nos hable, el que la gente diga: ve, ahí viene el cristianito, ve, híjole, que nos hablen: hola, ¿cómo estás? Bien, y nos dan la espalda, y por nuestra espalda están hablando mal de nosotros, y ya este cuate puro hablar de Dios nada más quiere, no tiene otro tema de conversación, y dice que somos malos, y estamos glorificando a Dios. Y si eso nos trae persecución o incluso la muerte, gloria a Dios. Y tener presente que Dios lo hace por causa de Él mismo. Eso es lo precioso de llamarnos cristianos. Entonces, debiésemos estar viviendo de una manera tan digna que todo lo que el nombre de cristiano signifique, dé la gloria a Dios. Y si nos llamamos cristianos y no estamos viviendo de una vida digna o de una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces lo que estamos trayendo es deshonra a Dios. Y yo les pregunto, hermano, hermana, ¿su nombre propio, su nombre personal, es importante para usted? Para mí sí lo es. ¿Cómo? Yo me llamo Omar Bazán Santiago. Omar Bazán Santiago. Y si viene alguien conmigo y me dice: oye, Omar, ¿qué te parece si me recomiendas en tu trabajo? Bueno, si yo no conozco a la persona o apenas la acabo de conocer, pónganse ustedes en esta situación. Ustedes acaban de conocer a alguien y les pidiese que en sus trabajos o en sus familias les recomendasen. ¿Ustedes lo harían sin conocer a la persona? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su nombre está de por medio. Su reputación está de por medio. Entonces, si yo digo: sí, ven, te voy a recomendar, claro, mira, ¿cómo te voy a recomendar a... Te llamas José, ¿no? Sí, sí, José, te recomiendo a José, es una persona muy bien, muy agradable, muy cumplida, muy todo, y yo te lo garantizo, yo estoy poniendo mi nombre por él, y yo te lo recomiendo completamente, y a las primeras de cambio entra este personaje, roba, deshace, destruye y todo. ¿Qué va a pasar con mi nombre? ¿Qué va a pasar? Va a ser manchado. Mi reputación va a ser manchada. Yo no hice nada. Puse mi nombre en esa persona. Entonces ahora meditemos un segundo. Cuando Dios dice: yo te voy a rescatar y yo voy a poner mi nombre en ti y yo te voy a sacar de ese lugar de inmundicia en el que vives, de esa podredumbre, te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a poner el corazón de carne y vas a andar conforme a mis estatutos, pero no lo hago por causa de ti, sino por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque yo soy Dios. Entonces, si una persona realmente muestra las evidencias de la salvación y de la conversión, lo único que se está glorificando es a Dios. Es como esta persona. Si esta persona realmente le hubiera recomendado, y si es una persona que se conduce rectamente y hace bien su trabajo y cumple en todo, ¿qué van a decirme los jefes? Omar, qué felicidades, mis respetos para ti, me recomendaste a una excelente persona. Entonces mi nombre va a ser enaltecido, ¿cierto o no es cierto?
Veámoslo de esa forma. De esa forma es el nombre del cristiano. Entonces, de esa forma es la que podemos traer gloria a Dios. Por esto es 1 de Pedro 4:16, seguimos con 4:17. 1 de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora fíjense, en esta porción, Pedro está ciertamente contrastando los padecimientos del pueblo de Dios en esta vida con los de los malvados en la eternidad. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando dice el tiempo, se refiere a la dispensación de la iglesia. Porque es tiempo, es decir, este tiempo en el que ahorita estamos, que es la dispensación de la iglesia. Es tiempo, el tiempo de la iglesia, el cual comenzó en Pentecostés y va a seguir hasta el arrebatamiento. Este tiempo en el que estamos. Cuando dice que comience por la casa de Dios, se refiere la casa de Dios a la iglesia, que somos nosotros. Entonces, va a comenzar el juicio en la iglesia en este tiempo, que es el tiempo nuestro. Y dice durante esta era. Entonces, ahorita la iglesia, o bueno, desde el Pentecostés o desde que nuestro Señor vino, la iglesia está sufriendo el juicio del mundo incrédulo. Ciertamente nosotros somos enjuiciados, como comento, por los incrédulos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero gracias a Dios, hasta ahora digo, cuando tengo la oportunidad de hablarle a alguien, le hablo, pero no tengo personas que me enjuicien en este momento, en el mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque todas mis amistades se fueron. Todas las amistades que yo tenía del mundo, cuando vieron que era cristiano y cuando veían que yo les hablaba de Cristo, uno a uno, y si hace años todavía me echaban en cara o debatían conmigo, hoy día ya no hay. Entonces, cuando hay oportunidad de hablarle a alguien, le hablo, y ahí es cuando surgen las preguntas o surgen los debates. Pero ciertamente, hermanos, debemos de comprender que el camino de Dios, para mí, digo, no quiero sonar altivo, pero ellos tuvieron la oportunidad de escuchar de Cristo. Ellos tuvieron la oportunidad de saber. Y les hablé. Entonces, ya si ellos están sin Cristo, pues ya es la decisión de ellos, ¿no? Y es triste, porque es gente que yo estimo, o estimé en su momento más aún. Pero si usted, hermano o hermana, en este momento usted está padeciendo por causa de hablarle a un familiar, a un amigo, por Cristo, no desista, aun cuando usted pueda llegar a saber que el fin va a ser la terminación de esa relación, el término de esa relación. Puede que usted se quede sin hijos, sin amigos, sin padres, sin abuelos, sin nietos, sin sobrinos, sin tíos, pero usted continúe, porque es parte del padecimiento por Cristo. No dejemos de estarles hablando del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, hace referencia a que primeramente, y esto es verdad, vamos a ser enjuiciados los creyentes en Cristo. Recordarán el orden de los eventos. ¿Qué significa? Nosotros, la era de la iglesia que comenzó en Pentecostés y va a terminar en el arrebatamiento, hermanos, el glorioso arrebatamiento, que es el punto en el que los que hemos creído en Cristo seremos quitados de esta tierra. Pero no significa que la tierra o la vida o el hombre va a terminar. No. Lo que hemos estudiado con nuestro pastor Apocalipsis y todo lo que va a suceder. El hombre inconverso, el hombre que no cree, va a seguir aquí en la tierra. Pero cuando nosotros seamos llevados, va a darse las bodas del Cordero en los cielos. Y va a ser ahí el juicio del trono blanco, del tribunal de Cristo, lo que se le conoce como la silla bema, en la cual vamos a ser enjuiciados los creyentes en Cristo, como hemos platicado en el pasado. Ya lo hemos platicado varias veces. Vamos a ser enjuiciados. ¿Pero por qué vamos a ser enjuiciados? Por nuestras obras. Pero entonces, ¿no significa no que ya eras salvo? Sí, ya somos salvos. Ya no es por nuestras obras malas, sino por nuestras obras al servicio de Dios.
vamos a ser enjuiciados por nuestras obras al servicio de Dios. Entonces, hermanos, debiese eso de estarnos causando un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? No les estoy diciendo miedo, pero tiene parte de. No les estoy diciendo pavor, pero tiene parte de. A diferencia del hombre inconverso, cuando vea a Dios, él va a recibir la ira de Dios. Nosotros vamos a recibir la gloria de Dios, eternamente estando con Él. Pero, como lo hemos platicado en otras veces, yo no sé ustedes, pero cada vez que leemos los relatos de los que vieron a Dios y los que habían visto a Cristo Jesús, nada más por verlo, ¿cómo reaccionaron? Ahora imagínese usted, recordemos cuando usted era niño y usted no obedecía. Sus padres le disciplinaban. Y cuando sus padres le disciplinaban, ¿qué era lo que pasaba? Usted sabía que usted no había hecho algo. Su mamá le había dicho, a ver, hija, me pones la olla de frijoles en la estufa y cuando regrese tiene que estar hecho, ¿sale? Regreso en 2 horas. Ah, sí, mamá. A ver, hijo, te pones a barrer la casa y regreso en 2 horas. Sí, papá. Y llegaban las 2 horas, ¿y qué creen? Pues nosotros o jugando, o sentados, y ya cuando vimos ya está sonando la puerta por acá. Mamá, papá llegó, corres y pum, y quieres poner a esa hora la olla de frijoles y todo, y quieres, ya las últimas del momento quieres hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que sientes antes de eso? ¿Sientes tranquilidad? No, ¿verdad? ¿Sientes gozo de que llegó mamá y papá? No, ¿verdad? No estás contento, estás tenso, te tensas y dices, híjole, tengo que hacerlo. Sientes hasta pavor, sientes hasta miedo de que ya llegó, porque sabes que ya va a venir la chancla, o ya va a venir el cinturón, o ya va a venir, porque no lo hiciste. Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad ahorita, aquí, hoy. No mañana, no puedo hablarles de este tiempo, que son 10 años, 15 años, 20 años, porque ciertamente es breve, hermanos. Ahorita estamos en el 2022 y cada uno de nosotros tenemos distintas edades. Y esta congregación que estamos ahorita no va a ser para siempre, y lo sabemos. Si algo es constante es el cambio. Y si ahorita Dios nos está dando la oportunidad de servirle, Dios ha abierto las puertas en nuestra vida de una forma tal que es claro para nosotros decir, yo, dice Dios, quiero que me sirvas así. Hijo, hija, sírveme así. Y para nosotros es bien claro y decimos, al rato, ya que se acerque, ya que esté más cerca de que se cumplan las 2 horas, ya me voy a poner la olla de los frijoles, ya me voy a poner a barrer. Todavía va a tardar en venir. Todavía se tarda, todavía no es tiempo. Ya no somos niños. Por tanto, Dios nos está dando la oportunidad de servirle. Sirvámosle en lo que Él nos ha mandado, en lo que Él nos ha dictado, para que cuando estemos en la silla bema, en el tribunal de Cristo, no tengamos pavor por no haber hecho, sino tengamos temor por estar frente a Él. No pavor, no miedo de decir, Señor, me mandaste y no hice. Y Él ciertamente nos va a decir, te dije, y fue más importante para ti tu trabajo. Fue más importante para ti tu amigo, fue más importante para ti tu familia, fue más importante para ti ese pendiente que decías que tenías que hacer, fue más importante para ti hacer esto o aquello, y no lo hiciste. Hagámoslo pues, hagámoslo. Ahora bien, lo triste es que aquellos que están sin Cristo, pues sí van a ser condenados en una condena eterna, hermanos. Y el fin de los que van a morir sin Cristo, pues ciertamente va a ser el infierno. Porque Juan 3:18, vámonos a Juan 3:18. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces sabemos que aquellos hombres que no han creído en Cristo Jesús ya han sido condenados. Y su fin es muerte, su fin es perdición eterna, hermanos. Cuando vemos la porción de Pedro en la que él nos dice al final de Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, 17, donde dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
pues va a ser la muerte eterna, va a ser el infierno, va a ser la destrucción eterna. Entonces, hermano, hermana, ellos sí tienen todo el privilegio de sentir pavor, terror incluso, porque van a estar delante de Dios para la condenación eterna. Hablemosle, como les comenté hace un momento, háblenle a aquellos que están sin Cristo todavía. Continuamos con 1 de Pedro 4:18, donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense, cuando dice que el justo con dificultad se salva, esto significa que a duras penas el justo, es decir, el que ha sido justificado, se salva, pero no por sus obras. No por sus obras. Sabemos que somos salvos por la obra redentora de Cristo. Sabemos que somos salvos por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Y cuando dice que apenas nos salvamos es porque apenas pusimos nuestra fe en la obra que hizo Cristo. Ahora, fíjense, estábamos hablando precisamente ayer acerca de la fe con los jóvenes. Y estábamos hablando acerca de dos tipos de fe. Y solamente destacamos dos tipos de fe ayer. Una es la fe de los hombres y la otra es la fe de Dios. Ahora, no nos confundamos entre la fe de los hombres y la fe de Dios. Es fundamental, porque hay quienes dicen la fe y las mezclan y no podemos mezclarla. Ya lo hemos visto en el pasado. La fe del hombre es una fe variable, es una fe inconstante, es una fe. Vamos a poner el ejemplo. Y lo platicábamos ayer, como que pusiéramos una manta aquí afuera, yo me voy a la azotea y yo me aviento. Y yo digo, yo tengo fe en los hermanos que me van a detener y tengo la fe y sé que ellos me van a cumplir y sé que ellos me van a detener y sé que van a hacer su máximo esfuerzo por detener mi caída y que yo no me mate. Y me aviento, pero es una fe ciega. ¿Por qué? Porque no sé si realmente... A ver. Perdón. Porque no sé si realmente me van a detener. No sé si realmente cada uno de ustedes va a hacer su máximo esfuerzo. Estoy confiando ciegamente entre que sí o entre que no, entre que viva o entre que muera, entre que me salve o no me salve, entre que la libre o no la libre. Pero la fe de Dios es determinante. La fe de Dios es clara. Él dijo, te voy a salvar, y nos salvó. Él dijo, te salvo, y nos está salvando. Él dijo, te voy a salvar, y nos va a salvar. Entonces la fe de Dios es clara. La fe de Dios tiene fundamentos. La fe de Dios, como estudiábamos ayer, parte de tres cosas. Uno, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Cuando nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra. Después, cuando asentimos, es decir, cuando le creemos a Dios. Y esto es fundamental. No es lo mismo decir que creen en Dios a decir, le creo a Dios. Todos dicen, yo creo que existe Dios. Yo creo que Dios, hay Dios, sí. Pero cuando dices, le creo a Dios, es que le creo al conocimiento que Él me da. Entonces, cuando yo asiento, esa es la segunda parte. Primero, el conocimiento, la palabra de Dios. Segundo, el asentimiento. Y tercero, la apropiación. Yo confío en Cristo Jesús. Yo confío en que Él me va a salvar y yo me apropio de esta verdad. Y en ello deposito mi fe. Eso es la fe de Dios. Y la fe de Dios es garantizada por Dios mismo. Y eso es lo precioso, hermanos. Entonces, si el justo con dificultad se salva, hemos sido salvos por depositar nuestra fe en la obra que hizo Cristo Jesús. Ciertamente, cuando pensamos en cómo eran nuestras vidas antes y cómo son ahora, podemos decir, hermanos, que es un milagro que recibimos a Cristo. Podemos decir que es un milagro en el sentido de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y vean, Proverbios 11:31, ya estamos cerca. Proverbios 11:31 nos dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Así dice Proverbios 11:31. Cuanto más el impío y el pecador. Entonces, ciertamente los que somos justos somos recompensados en la tierra. Y dice, cuánto más aún el impío y el pecador va a ser recompensado. Y si lo leemos así, de forma aislada, diríamos,
Ah, caray, ¿cómo que entonces van a recompensar más al impío y al pecador que al justo? No, si leemos todo el Salmo, vamos a ver todo lo que le espera al impío contra todo lo que le espera al justo. Y lo que le espera al justo es la gloria de Dios, la ayuda de Dios, el cuidado de Dios, la protección, el sustento, todo. Y en cada cosa que habla y enlista todo Proverbios 11, enlista de que el injusto o el impío va a sufrir y va a sufrir y va a sufrir. También va a tener su paga, es decir, su recompensa. Entonces, hermanos, pues ciertamente nosotros debiésemos estar esforzándonos por, cuando dice que con dificultad el justo se salva, debiésemos estar esforzándonos por seguir en el camino de Dios. Lucas 13:14, le voy a dar lectura a 2 versículos rápidamente. Lucas 13:14, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primero, esfuérzate, sigue esforzándote en el camino de Dios. Es necesario que sigas esforzándote. Y en los creyentes, en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, con todos los peligros, hermanos, y tentaciones que acosan a los que somos cristianos, ciertamente debiésemos estar teniendo presente que vamos a tener tribulación, vamos a tener angustias, vamos a tener problemas o dificultades. Sigamos el camino de Dios. Ese es el punto aquí, sigamos esforzándonos. ¿Cómo pueden entonces los demás lograr la salvación? Pues no hay otra esperanza más que en Cristo Jesús, como lo sabemos. No hay otra forma. Y quiero darles una ilustración, se las voy a leer para que la tengan clara. Una ilustración acerca de una verdad de que no hay otra esperanza más que Cristo. La ilustración dice así: era el ferviente deseo de un santo hombre que su muerte fuese tan triunfante que sus hijos no convertidos pudiesen quedar convencidos y atraídos por el evidente poder del Evangelio para sostener y animar en el tenebroso pasaje del valle. ¿Qué significa esto? Que la persona que iba a morir quería que su muerte fuese tan gloriosa que sus hijos, al verlo, sintieran el deseo del Evangelio. Dice, en vez de ello, y para su profundo pesar de este santo, su espíritu estuvo bajo una nube. Se sentía oprimido por temores y aprehensiones, y se le permitió al enemigo atormentarlo de una manera abrumadora. Pero estos mismos hechos fueron los que más profundamente impresionaron a sus hijos. Es decir, este hombre, lejos de que su muerte fuera tan gloriosa y él enalteciendo a Dios, se tornó tenebrosa su muerte, difícil para él. Pero esto fue lo que impactó más profundamente a sus hijos, porque dijo el mayor, todos sabemos lo bueno que era nuestro padre, y sin embargo hemos visto cuán intensos han sido sus sufrimientos espirituales. Y es donde surge la pregunta del impío. ¿Qué no podremos esperar nosotros que nunca hemos dado el menor pensamiento a nuestras almas? Entonces, ¿qué es lo que dijo el hermano mayor? Si mi padre, andando en el camino de Dios, cerca de la hora de su muerte, tuvo dificultades, tuvo batallares espirituales, ¿qué me espera a mí que estoy sin Cristo en aquel día? Voy a batallar, yo que jamás he tenido el más mínimo pensamiento hacia Dios, ¿qué va a suceder conmigo? Entonces, hermanos, el único camino para los que no son creyentes es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Finalmente, Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí algo que insiste Pedro. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es claro, padecer según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Estar sufriendo según la voluntad de Dios, y lo único que pudiésemos llegar a hacer es encomendar nuestras almas al fiel Creador. Y si ustedes prestan atención, no dice al fiel Salvador, sino dice al fiel Creador. Está diciendo Creador y está asignando a Cristo Jesús como Creador. ¿Por qué? Porque ciertamente Cristo Jesús, cuando leemos el Génesis y cuando leemos Juan, Él estuvo en el principio de la creación y Él creó al hombre. Pero también
si nosotros revisamos Efesios 4:24, vámonos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No del viejo hombre, del nuevo hombre que ha creado nuevamente Dios. Y en Colosenses 3:10 dice, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, hace referencia del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y recordarán, voy a utilizar 2 minutos para esto muy rápido. Recordarán que en Génesis Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y la gente dice, todos somos como Adán y Eva, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No. Después en capítulo 5 dice que que Adán y Eva procrearon a Set, hechos a su imagen y semejanza, imagen de hombre caído, de mujer caída, hombres pecadores. Por esa razón todos nacemos pecadores. Pero con la salvación de Cristo, Él ha creado una nueva criatura, que es lo que estamos viendo aquí en Efesios y en Colosenses, que dice, he creado al nuevo hombre según mi imagen ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que Adán y Eva eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Después cayeron y se convirtieron en hombres pecadores. Y por causa de eso todos los hombres nacemos pecadores. Pero cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos hace nacer de nuevo, cuando Cristo nos limpia, cuando Cristo nos salva, renacemos como un nuevo hombre. Somos creados como un nuevo hombre, ahora hecho a imagen y semejanza de Dios nuevamente. Regreso a lo que les decía hace rato. Qué precioso es decir que somos cristianos. Qué precioso es decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy hecho imagen y semejanza de Dios, el nuevo hombre creado según la voluntad de Dios. Qué precioso, hermanos. Y ciertamente somos objetos del amor y el cuidado de Dios. Por eso es completamente razonable lo que dice al final Pedro, y dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más podemos hacer? Encomendar nuestra alma, pues Él ya nos salvó, pues Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, Él nos ama, Él nos procura, Él nos cuida. Encomendemos nuestra vida a Él, entreguémosla, en el sentido de decir, no mi voluntad, Dios mío, sea tu voluntad en mi vida. En todo sentido, sea tu voluntad, Dios mío. Si tú me mandas para acá, yo voy para allá. Si tú me mandas para allá, yo voy para allá, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo no quiero defraudarte y no quiero estar delante de ti el día de mañana y decir, no lo hice, no quise. Tuve mejores cosas que hacer. Había cosas más importantes que hacer. Por eso tengamos presente Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que es Pablo diciendo esto, que todo lo que tengamos en esta tierra lo olvidemos. Es pérdida, es pérdida. Porque ciertamente todo es por el amor de Cristo. Hermanos, vamos a parar aquí. Tiene unos detallitos más, pero ya tenemos el tiempo encima. Entonces, simplemente, hermanos, cuando nosotros leemos 1 de Pedro 4:15 al 19, nos dice claramente, no estemos padeciendo por causa de nuestro pecado. Padezcamos por causa de servir a Cristo Jesús. Padecer como cristianos. No nos avergoncemos si estamos padeciendo como cristianos. Si estamos padeciendo por causa de nuestro pecado, avergoncémonos y arrepintámonos. Pero si es por la gloria de Dios, sintámonos felices, sintámonos contentos, porque estamos enalteciendo el nombre de Dios. Tener presente que el juicio va a comenzar primero por nosotros. De tal forma que si Dios nos ha dado el don, Dios nos da la oportunidad, Dios nos está dando, yo le pregunto, ponga usted en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Su trabajo? ¿Su tiempo? ¿Su deseo? ¿Lo que usted quiere hacer? ¿O la voluntad de Dios? ¿Qué pesa más? Su servicio a Dios. Tener presente que debemos de estar viviendo según la voluntad de Él y encomendar nuestras almas a Él completamente. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado en esta mañana de estar juntos. Gracias, Padre, por estas sus palabras. Señor, quiera por favor guiarnos, Señor mío, para que esto que hoy hemos estudiado, Padre, quede grabado en nuestra mente y presente en nuestro corazón. Poder ponerlo en obra, Señor, para la alabanza y la gloria de su santo bendito nombre. Guíenos, por favor, para padecer como cristianos, Señor,
dándole la gloria y la honra solamente a usted, Padre, porque sabemos que es por causa de su santo nombre que usted nos ha rescatado y no por causa de que nosotros valgamos algo. Gracias pues le doy, Padre Santo, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.